Hola hermanos, buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien, disfrutando de las bendiciones del Señor y de esta grande bendición de podernos reunir aquí para escuchar su palabra. Y bueno, pues ya estamos terminando este tema de los dones, solamente nos queda una lección la próxima semana en que estaremos hablando acerca del amor, ¿verdad? Pero hoy nos toca hablar acerca de otro don muy importante en el cuerpo de Cristo, que es la profecía. Así es que acompáñame orando para que Dios nos muestre y nos revele lo que significa este don de acuerdo a su palabra. Así es que vamos a decirle así a nuestro Padre que está en el cielo: Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos bendices desde el día en que nos creaste y aún desde antes, y según el puro afecto de tu voluntad, tú nos elegiste. Así es que gloriarnos no tiene ningún sentido. Al contrario, Padre, te agradecemos que nos des este tiempo para que tú estés trabajando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra madurez y sobre todo, Señor, con nuestra salvación, porque queremos pasar el tiempo contigo en el futuro, y esa es la promesa que tus profetas nos han anunciado. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues vamos a estar tratando el tema de la profecía en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Así es que abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 14 y ahí vamos a estar viendo todo lo que Dios nos dice acerca de la profecía. Y empieza diciendo el pasaje en el versículo 1 del capítulo 14, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué empieza de esta manera el capítulo 14 el apóstol Pablo? Porque en el capítulo previo, que por cierto lo vamos a estudiar la próxima semana, nos habla del amor, ¿verdad? Como el don más excelso. Dice: si yo diera mi cuerpo incluso en sacrificio, eso no sirve si no tengo amor. Por eso es que empieza diciendo: ante todo, y si tú vas a poner en práctica tus dones, que seguro los tienes, porque no hay un solo creyente que no tenga cuando menos un don, dice, debes seguir el amor. Y desde luego esfuérzate, procura los dones espirituales, es decir, en qué manera nosotros podemos procurar los dones con los que Dios nos ha dotado, poniéndolos en práctica. Y poniéndolos en práctica al servicio de los demás, porque los dones ni son nuestros, ni son para nosotros, ¿verdad? Dios simplemente nos los ha dado para que los pongamos al servicio de los demás. Pero aquí empieza a darle una distinción a un don que pareciera que no tiene nada de especial, porque nosotros hemos dicho aquí que todos los dones proviniendo del Espíritu y que el Espíritu es el que los da, pues son iguales, ¿verdad? ¿Y por qué lo decimos eso? Justamente para que aquellos que tienen ciertos dones, pues no se sientan más que otros, más espirituales que otros hermanos. Porque el don de servicio, el don que consiste simplemente en darte la bienvenida, el don que consiste en arreglar aquí las bancas para que tú estés cómodo, todas estas instalaciones, colocar el púlpito, todos esos son dones espirituales, provienen del Espíritu. Aunque a nosotros nos parezca que no tienen nada de espiritual, son igual de importantes para la iglesia y para Dios. Pero aquí dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y qué es la profecía? Bueno, nosotros sabemos que Dios levantó a dos tipos de hombres en el Antiguo Testamento, que son concretamente los profetas y los sacerdotes. Dios levantó a los sacerdotes para que el hombre
se comunicara con Dios. Eran los intermediarios para que el hombre se pudiera acercar a Dios. Y los profetas eran aquellos que proclamaban la palabra de Dios a los hombres. De tal manera que cuando ellos anunciaban algo al pueblo de Dios, con toda autoridad decían: esto dice Jehová. Y el pueblo sabía que eso lo decía Dios, porque para eso los puso, para revelar su palabra a los hombres. Y el hombre, pues no podía hablar directamente con Dios, porque eso lo perdió en el huerto de Edén. Y si el hombre quería acercarse a Dios, no era sino mediante un sacrificio y a través de los sacerdotes, que ministraban continuamente en el lugar santo, y una vez al año en el lugar santísimo el sumo sacerdote, dice la Biblia en Hebreos 9, no sin sacrificio. Pero de repente Dios, habiendo completado su canon, la Biblia, el texto de la Biblia, de repente dice: pues tú ya no necesitas más sacerdotes, porque tienes a un sumo sacerdote que no es igual a los sacerdotes que yo puse, y que él llevó a cabo un sacrificio tal que al momento de que estaba muriendo, el velo que distinguía o que separaba el lugar santísimo, que es donde se manifestaba Dios, del lugar santo, donde se hacía el continuo sacrificio, de repente fue rasgado de arriba abajo. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, por el poder de Dios. Desde luego que fue un milagro. Desde luego que fue algo que el hombre no alcanza a explicar, porque si ustedes ven cuáles fueron las instrucciones que dio Dios para hacer ese velo, se van a dar cuenta que estaba hecho de pelo de distintos animales, entretejido, con un grosor de cerca de 10 centímetros. Imagínense lo que es rasgar eso. Y eso ocurrió para mostrarnos a nosotros, los santos del Nuevo Testamento, que el camino a Dios, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al trono de la gracia, estaba abierto y libre para que tú te acercaras. Y ese cambio que hizo Dios para que los hombres se pudieran comunicar con Él, también hizo la contrapartida con la profecía. Porque de repente, pues ya no había profetas que podían decir: el Señor dice lo siguiente, sino que ahora, acompáñame ahí a Hebreos, capítulo 1, y nosotros vemos que la Escritura dice: Dios, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo, ¿qué dice? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? El tiempo del Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres? Ya sabemos, Abraham, Isaac, Jacob. Versículo 2. En estos postreros tiempos, ve cómo cambia el tiempo. Dice, en otro tiempo, dice el versículo 1, el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a través de el Hijo, a través de Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos saber de Jesucristo? Bueno, si tú vas, acompáñame ahora a Juan 5:39, para que veas cómo puedes venir a Dios. Juan 5:39, y dice la palabra de Dios: escudriñad, ¿qué? Las Escrituras, la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna.
Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Dice Jesucristo, de mí. ¿Tú quieres ver cómo te habla Dios ahora a través de su Hijo Jesucristo? Tienes que venir a las Escrituras y escudriñarlas. Y no es por sueños, y no es por otro tipo de revelaciones, sino solo a través de su palabra. ¿Por qué habló en otro tiempo de una manera? Porque no existía la palabra de Dios como la tenemos hoy, ¿verdad? No teníamos el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. No existía el Evangelio de Juan. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dice que no podemos venir, sino que no queremos venir. Entonces, cuando tú buscas a Jesucristo en las Escrituras, tú vas a encontrar la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Y cuando tú encuentras que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, entonces puedes encontrar la vida eterna y entonces te puedes, a través de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, te puedes acercar a Dios con toda libertad. Entonces, cuando dice aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, porque tenemos la palabra de Dios, entonces, ¿qué es la profecía? A final de cuentas, desde todos los tiempos, el profeta se ha ocupado de proclamar la palabra de Dios, de revelar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, porque no se conocía, tenían que escuchar a los profetas para saber qué es lo que decía Dios. Pero ahora tú tienes las Escrituras para saber lo que dice Dios. Pero de repente tú puedes encontrar personas que vienen a las Escrituras y leen un pasaje y dicen como aquel eunuco, ¿y de quién dice esto? ¿Y qué dice aquí? ¿Y por qué dice aquí esto? No lo entiendo. ¿Cómo es eso de que si tengo un pecado grave me tengo que cortar una mano? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el profeta de estos tiempos, de estos postreros tiempos que van desde la primera hasta la segunda venida de Jesucristo, se encargan justamente de proclamar, de anunciar, de revelar, de hacer entendible la palabra de Dios. De tal manera que cuando una persona viene al púlpito, tiene que traer profecía, tiene que mostrar la palabra de Dios. No tiene que mostrar sus palabras, sino tiene que mostrar a Jesucristo a través de la Biblia. Pero sobre todo, que revelemos aquello que Dios nos quiere mostrar. Y enseguida Pablo comienza a decirnos cuál es el propósito de la profecía, cómo debe llevarse a cabo la profecía, cuáles son los principios que rigen este don, sobre todo en la iglesia, y respecto de los creyentes, y respecto de los incrédulos. Así es que enseguida vamos a estarnos refiriendo a todo eso. Vamos a encontrar desde luego un enlace entre dos dones en todo este capítulo: el de profecía y el de lenguas. No nos vamos a referir al don de lenguas, salvo que sea absolutamente necesario, solo para mostrar cómo Dios, a través de Pablo, por la influencia del Espíritu Santo, tiene que discernir entre uno y otro don. Pero de lo que tenemos que poner énfasis es en el don de profecía. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y, ¿qué dice? Consolación. El propósito de la profecía, del don de profecía,
ese don que consiste en revelar la palabra de Dios, es que cuando tú le muestres al hombre, a las personas, a los hombres y mujeres, les muestres lo que dice la palabra de Dios, ellos sean sobre todo edificados, exhortados y consolados. Las personas que vienen aquí a la iglesia son personas todos igual, con sentimientos, con temas que traen de todo tipo, y ellos esperan, al escuchar la palabra, de que reciban edificación, reciban exhortación. Y exhortación no nada más es como nosotros la conocemos, ¿no? Como luego esos hermanos con muy buenas intenciones que se acercan, ¿verdad? Y que dicen, en el amor de Cristo, ponen delante el amor de Cristo, y justamente lo que no van a mostrar es el amor. A veces usamos el amor como pretexto. Te voy a decir en amor que no me caes bien. Pues qué amoroso, ¿sí? Y con frecuencia dice, te lo digo en amor. No, no digas que lo dices en amor. Si de veras lo vas a decir en amor, se va a percibir que lo dices en amor. Porque la palabra exhortación tiene tal gama de significados, cuando menos 13 significados. Y no uno nada más, que es el que pensamos, que es el de decir, oye, pues corrígelo y llama la atención. Te voy a exhortar. Incluso parte del significado de exhortación es la palabra que sigue, consolación. Entonces, cuando las personas vienen aquí, esperan encontrar eso: edificación, exhortación y consolación. Alguna vez una persona que quería congregarse con nosotros venía de una iglesia pues, donde tenían muchísimas cosas, ¿verdad? Y nos preguntó, ¿y ustedes qué tienen para los niños? Estudios de la palabra de Dios. Y para los jóvenes, estudios de la palabra de Dios. Y para las mujeres, estudios de la palabra de Dios. Y para los varones y matrimonios, estudio de la palabra de Dios. ¿Hay otra cosa que podamos enseñar? En la escuela dominical no entretenemos a los niños. Les enseñamos la palabra de Dios. Forma parte del grupo de ministerios de la iglesia. Por eso es que Pablo hace énfasis en la iglesia: prediquen, proclamen la palabra de Dios, enseñen la palabra de Dios. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, esta palabra que no viene del original y no es de lo mejor usada, sobre todo para nuestros tiempos, porque lo que quiere decir es extranjera, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, otra vez ve el pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica la iglesia. Ya hace un rato acabamos de leer en el versículo anterior que la predicación es para edificación. Y el propósito principal, cuando tú hablas a los hombres a través del don de la predicación, es que crezcan. La palabra edificar es una palabra que todos lo sabemos, es un término de construcción, en donde ponemos cimientos. Porque hay personas que no saben que la salvación está en Cristo. Cuando yo tomé el primer estudio bíblico, y miren que era yo maestro de catequesis, me sorprendió mucho el entender que Cristo era Dios mismo, con la misma esencia, con la misma sustancia. Sí, sé que la Trinidad y todo eso, sí, pero comprender la dimensión de decir que Cristo es Dios mismo, hermano, es otra cosa. Eso solo te lo puede revelar Dios. Y justamente tienes que poner los cimientos, porque en la iglesia hay de todo. Hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay maduros, hombres y mujeres. Y comienzas a edificar en los cimientos. Y llegas a hacer habitaciones que sirven para una cosa y sirven para otra cosa. Y así el creyente. Tú no te explicas cómo personas que nacieron en esta iglesia hoy pasan al púlpito y predican. Y algunos son pastores.
¿Cómo fue que ocurrió eso? Porque se llevó a cabo el don de predicación, de edificación. Si una persona que venga a esta iglesia no está creciendo, en parte será medida porque no estamos predicando la palabra de Dios y estamos queriendo darle gusto a la gente que quiere oír lo que es, como dice la Biblia, sus concupiscencias quieren oír. Y no se trata de eso. Se trata de que prediquemos la palabra de Dios. Oye, es que yo cuando voy a la iglesia me siento bien. Pues a veces no. A veces nos toca que para ser edificados tenga que venir un mensaje que mueva nuestro corazón. No todo el tiempo los vamos a estar ahí apapachando, ni vamos a aquí estarles hablando con lisonjas para que se sientan bien. Porque el compromiso es con su alma. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Esta preposición pero se repite constantemente. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreta para que la iglesia reciba edificación. Pero mayor es el que profetiza. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el que tiene el don de profecía es mayor que el que tiene el don de servicio, por ejemplo, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. No, somos absolutamente iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se usa correctamente puede producir su propósito esencial, que es mayor edificación. ¿Para qué nos reunimos aquí? Sí, tenemos todo un servicio, tenemos un culto. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en ciertos países donde no tienen la libertad o no tenían en otro tiempo la libertad de reunirse, ¿saben qué es lo único que había? Predicación de la palabra. No más. No les daba tiempo de estar cantando porque llamaban la atención, porque se iban a un bosque, lejos de donde los pudiera ubicar el ejército. Y llegaban cada uno con una parte de la Biblia, con una hoja ahí escondida. Yo traigo Segunda de Corintios. No como nosotros que tenemos Biblias de todos y versiones y para escoger, ¿verdad? Ahora pues, hermanos, versículo 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué quiere decir esto? Todos los dones son para provecho, pero a esto se refiere el mayor. Pero si yo no profetizo, revelo la palabra de Dios, proclamo la palabra de Dios, ¿cuál es el provecho que reciben? Porque la profecía es para provecho de los hombres, de la iglesia. ¿De qué sirve si no hay provecho? Si yo me pongo a decir cosas que no tienen que ver con la escritura, créanme lo que eso se los lleva a su carne, pero no su espíritu, pero no su alma. Versículo 7. Da Pablo algunos ejemplos de qué debemos entender por aprovechamiento de un don. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, ¿sí? Esto de cosas inanimadas pues es una redundancia, porque toda cosa es inanimada. La silla es inanimada, esto es inanimado, ¿verdad? Las cosas inanimadas, pero Pablo nos quiere mostrar algo significativo, que producen sonidos como las flautas o la cítara, ¿sí? Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Cuando tú vas a un concierto y termina la pieza, no el movimiento, ¿verdad? Porque hay gente que aplaude en el movimiento, bueno, le gustó mucho a lo mejor, ¿verdad?
Pero cuando termina, todos aplauden y algunos se paran, se ponen de pie y otros hasta gritan bravo. Pero no sé si tú has visto que cuando va a empezar un concierto, les dan cierto tiempo, después del intermedio, les dan cierto tiempo para que afinen sus instrumentos. ¿Has oído? Y se oye horrible. Yo nunca he visto una persona que cuando está haciendo eso aplauda o diga bravo. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? El violín por un lado, el cello por otro, las percusiones por otro, en fin. Debe de haber un aprovechamiento. Y para que haya un aprovechamiento, debe de haber una comprensión de las cosas. Y para que haya una comprensión de las cosas, debe de todo aquello que se produce tener algún sentido. Si no, ¿de qué aprovecha? Versículo 8, otro ejemplo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Seguramente ustedes saben que en el ejército hay personas encargadas de tocar la trompeta. Y lo mismo pueden tocar para avanzar, que pueden tocar una diana, una retirada. Imagínense que en lugar de tocar ataque, tocan retirada y desaprovechan el momento. ¿Por qué? Porque el don de profecía debe ser provechoso a los hombres. Si no, lo único que estamos diciendo son palabras. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien, ¿qué dice? Comprensible. El don de predicación es para que nosotros entendamos, para que se haga comprensible lo que dice la palabra de Dios. Pero a veces no somos tan hábiles y enredamos más las cosas que dicen que de peor. Yo pensé que lo entendía. ¿Sí? Dice, versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se considera lo que dices? Porque hablaréis al aire. Nadie está pescando las cosas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Claro, ¿quién los creó? ¿Quién creó los idiomas? Dios. ¿Sí? Ahí por la rebeldía del primer rey que existió, Nimrod, y que quisieron hacer aquella torre y Dios les dijo, les había dicho, dispérsense, como lo dijo en Jerusalén. Cuando Dios da una orden, o la haces o Él hace que la hagas. Dijo, dispérsense después del diluvio, no se queden en un solo lugar. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en un solo lugar y hasta nombraron un rey y luego querían hacer un edificio como los de Dubái. ¿Sí? Ya tenían desde entonces esas ideas. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió. ¿Y cómo los confundió? Con las distintas lenguas. Por eso Pablo dice, pues hay muchos idiomas, estoy seguro que hay muchos. Él hablaba varios, ¿verdad? Cuando iba a Atenas hablaba un idioma. Cuando estaba en la zona de Galacia hablaba otro idioma. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, lo está diciendo hasta con sarcasmo, ¿verdad? Porque él lo sabe, porque sabe que Dios los hizo. Dice, ¿cómo se entenderá seguramente en el mundo? Y ninguno de ellos carece de significado. Vean ustedes cómo va armando el rompecabezas Pablo para decirnos, el don de profecía debe de ser esto. Para edificación, para exhortación, para consolación, debe de ser comprensible, debe tener un significado, deben entenderlo los hombres, debe de aprovecharle a los hombres, sino ¿de qué sirve? Y puede ser que a las personas no les guste que proclamemos la palabra de Dios. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, cada palabra que aquí decimos debe de tener un significado, un valor, intrínsecamente hablando. Seré como extranjero
o como diría, como extraño para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, pues no nos entendemos. Yo estoy seguro que aquí todos están entendiendo el lenguaje. No sé si están entendiendo la revelación, pero sí están entendiendo el lenguaje. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otra vez la preposición implícitamente se está refiriendo a la predicación. Acuérdense, nuestro propósito ahorita es la predicación. Lenguas ya lo tratamos en otro asunto. Queda sin fruto. ¿De qué sirve que yo predicara mis palabras si no se genera ningún fruto espiritual en las personas? Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Vean todas las palabras que usa Pablo para darnos a entender lo que debe significar y entrañar la predicación de la palabra de Dios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nosotros no nos podemos desprender de nuestro entendimiento. Incluso cuando aquí entonamos una alabanza, pues no nada más nos gusta el ritmo y todo eso, sino que vemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la alabanza, que debe de estar apegada a la palabra de Dios. Oye, pero es que esa está bonita, me encanta. Pues sí, pero no es bíblica. Porque hay algunas que se dicen alabanzas que no precisamente dicen las cosas conforme a la palabra de Dios. Aquí tenemos cuidado de eso. Y en la librería no te vendemos libros que no estén apegados a la palabra de Dios. No creas que los libros se van a comprar y, ay, pues estos están en oferta. No, se compran con un sentido. ¿Para qué? Para edificación. Porque esa es otra forma de proclamar la palabra de Dios. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. ¿Qué propósito tiene también la predicación? Enseñar. Oye, Luis, ¿y tengo que aprender toda la palabra de Dios? No nada más una partecita, sí, toda la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada y útil, ¿sí?, para enseñar, también para redarguir, para corregir y para instruir. Porque la palabra te enseña el camino correcto. Pero si tú te sales de ese camino correcto, te dice cómo regresar. Y también te instruye porque te dice cómo mantenerte ahí. Entonces, es que a mí nada más me gusta Juan 3:16. Está muy bien, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que toda la palabra es inspirada. Y también Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Crónicas, y Primera y Segunda de Jueces, sí, también. ¿Esa no te gusta? ¿Qué opinas? No, pues que a mí me gusta. Piensa desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Hermanos,
no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Los niños tienen que ser, dijo, el reino de los cielos es de estos niños. ¿Por qué? Porque son niños en malicia, no son maliciosos. ¿Sí? Hasta nosotros les decimos inocentes, ¿verdad? Pero no debemos ser niños en nuestro modo de entender las cosas, en nuestro modo de pensar. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Mira, por ejemplo, aquí alguien pudiera decir: oye, Luis, pero yo veo ahí una contradicción, porque dice el versículo 21, dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, como lo dice en Isaías 28, 11, 12. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía no es para los incrédulos. Vean lo que dice el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Por fin, eso no para los incrédulos la profecía. Y esta es justamente la parte en que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos dice cuál es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esta porción? Lo que está diciendo, al hacer referencia a una profecía de Isaías en el capítulo 28, en los versículos 11 y 12, Dios dice: les he hablado de muchas maneras a los que no creen en mí. Los he tratado de convencer, de atraer que se arrepientan de su pecado. Y no hay manera. ¿Qué voy a hacer? En otras lenguas y con otros labios les voy a hablar. Y ni aún así van a entender. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Lo que estaba diciendo es: a ver, como ustedes no quieren recibir la revelación de Dios, su palabra, muy bien, voy a permitir que los asirios, que son otra lengua, vengan y los invadan, y a ver si así entienden. Pero ni aún así van a entender. Y igual ocurre en este tiempo. Dios se muestra al hombre a través de Jesucristo. Y tiene muchas evidencias de que está en presencia de Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible a los hombres impíos a través de las cosas hechas. No hay un solo hombre que haya pisado esta tierra que no haya tenido revelación general de Dios. Hay revelación general y hay revelación especial. Todo ser humano que ha pisado esta tierra y que la va a pisar en cualquier época ha recibido revelación, pero no se quieren arrepentir y prefieren filosofías y prefieren religiones y toman la naturaleza, que es revelación general, para darle qué sabia es la naturaleza, no, qué sabio es Dios. Y ocurre exactamente lo que dice Isaías. Como este pueblo no entiende, voy a permitir que vengan sobre él cosas. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Habacuc, Habacuc entendió, ¿verdad?
Porque decía, yo que soy santo, así tenemos hermanos, ¿verdad? Decía él, yo que soy santo, Señor, ¿por qué permites que vengan estos a hacerme esclavo? Y dijo, ¿de veras eres santo? ¿Sabes qué terminó diciendo Habacuc? Por dentro se corrompe mi ser, porque él sabía que no había nada bueno en él. Y dijo, pero no importa, porque yo ya entendí que venga quien venga a atacarnos, Dios va a seguirnos bendiciendo. El olivo va a seguir floreciendo. Y los animales van a seguir en el corral. Porque Dios es un Dios justo. Y ahora lo entiendo. Pero no lo entendían aquí. Por eso dice, muy bien, ¿no entiendes? Pues por otras lenguas te voy a hablar. Por eso dice, a los incrédulos les va a hacer señal. ¿Y cómo no me di cuenta de eso? ¿Saben ustedes que en el tiempo de la tribulación va a haber personas que se conviertan? Pero van a tener que pagar las consecuencias de la tribulación. Dice la palabra de Dios que van a morir a espada. Y a lo mejor muchos fueron a iglesia, pero estaban pensando que todo estaba bien. Y dice que cuando venga el anticristo va a haber algunos que a pesar de eso no van a entender. Y dice allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, dice que Dios les manda, escucha esto, un poder engañoso para que crean la mentira. Porque todas esas cosas le deben de ser de señal al incrédulo. Todos tenemos oportunidad de conocer el evangelio, sí, la revelación general. El Espíritu de Dios trabaja con el incrédulo, claro. Dice que lo convence de pecado, eres pecador. De justicia, solo hay una forma de que te justifiques, Jesucristo mismo. Y de juicio, ¿no quieres entender? Viene el juicio. El profeta antiguo y ahora proclama eso de la palabra de Dios. El juicio viene. Y no tenemos que adornarle más para ver si la gente, como se hacía, se compungían, sino simplemente decir lo que dice la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, porque nosotros ya creímos, sino a los incrédulos. Nosotros ya no preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Nosotros ahora preguntamos, Señor, ¿para qué me pasa esto? ¿Sí notas la diferencia? Sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificación, exhortación, consolación, para enseñar, para comprender la palabra de Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claro, si de por sí no entienden, y con eso menos van a entender, ¿verdad? Si hablándoles en el lenguaje bíblico pudieran no entender, porque tú y yo éramos así. Aunque hay muchos que dicen, no, yo nací cristiano. Ah, caray, esa no me la sabía. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Pero si todos profetizan, ojo, no quiere decir que todos tienen el don de profecía, ni que todos van a profetizar, porque eso no es armónico con la palabra de Dios. Claramente en el capítulo 12 dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No, la respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. Entonces nosotros no podemos entender aquí que dice, pero si todos profetizan. Luis aquí dice que si todos profetizan. Así se entiende la palabra de Dios. Muy bien, si tienes un pecado, después te voy a ver para que te saquen el ojo. Porque eso dice la Biblia. Eso es justamente la profecía, la revelación, entender lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo quiero entender. ¿Y qué quiere decir aquí que si todos profetizan? Está hablando de grupos.
Había grupos de personas que tenían el don de profecía, pero no todos van a pasar al mismo tiempo y todos al mismo tiempo van a profetizar, ¿verdad? Por eso dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿En qué sentido? En que lo hagan, como dice la Biblia, en orden, y no más de 2 o 3. ¿Cuántos pasan aquí a hablar de la palabra de Dios? Y por turno, 2. El que hace el devocional y el que predica, solamente. Los de la alabanza hacen profecía. No, para eso no fueron llamados. Como los que profetizamos no somos llamados para alabar, ahuyentaríamos a la iglesia. Cada quien tiene un don que ejercer en la iglesia. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Por todos es juzgado. Y él aprende a tener discernimiento, a decir, o hago una decisión o me quedo como estoy. Lo oculto, fíjate este versículo, lo oculto de su corazón, está hablando del incrédulo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque es convencido con la predicación. No había entendido que Cristo murió por mis pecados. Lo oculto de su corazón. ¿Alguno tiene algo oculto en su corazón? Yo estoy seguro que muchos. Y muchas cosas. Muchas cosas que no decimos o que no debemos decir y que decimos o que no quisiéramos decir o otras que quisiéramos decir. Pero dice lo oculto de su corazón. Cuando se predica la palabra de Dios dicen, y ahora entiendo que no debo de hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Dice, se hace manifiesto y ve el resultado. Y así, postrándose sobre su rostro, sobre el rostro, ¿qué va a hacer? Ve por qué dice, pero si predicas, mayor es eso. No para que nos creamos más. Adorada a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y eso así siempre fue. La profecía así siempre ha sido. Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Ve lo que dice el versículo 18. 3:18 de Romanos, perdón, de Hechos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué había anunciado por boca de todos sus profetas? Lo que ahora hacemos. Que Jesucristo había de padecer. Así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Eso se proclamaba en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Eso se proclama hoy? Sí. La palabra de Dios es universal, trascendente, completa, inerrante, todo absolutamente. Regresamos a nuestro pasaje en donde andamos. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, en lo que estamos, la profecía. Asimismo, los profetas, cada quien habla como quiere. No, hay un orden. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque no pueden hablar todos al mismo tiempo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Enseñar, edificar, consolar, exhortar.
pero sobre todo edificar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Corintios? Pues hacía lo que quería, ¿verdad? Y cada quien hacía lo que quería. Aquí no hace cada quien lo que quiere. Cada uno de nosotros, yo reviso el programa y digo, el día veintitantos de marzo me toca a mí. Y el próximo domingo, no me toca a mí, punto. Le toca a otro hermano que Dios ha designado a través del consejo que así sea. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los propios profetas. Si algo nos da Dios, es la templanza, el dominio propio. Aquí no podemos perder el dominio propio. Por eso dice, y los espíritus de los profetas, dice, están sujetos a los mismos profetas en dos sentidos. Uno mismo, con dominio propio, ¿verdad? Porque yo no vengo a transmitirles lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, sino lo que dice la palabra de Dios. Pues Dios, fíjate, ¿en qué sentido debe haber ese dominio propio? Y en un segundo sentido, por supuesto, tenemos hermanos que cuando bajamos, pues nos dicen, oye, creo que eso no viene en la Biblia. No, pues gracias ahora sí que por la exhortación, ¿verdad? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando nosotros no tenemos control aquí, ¿qué está pasando? Hay confusión y no hay paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No necesito explicar y entendemos qué estaba pasando en la iglesia, ¿verdad? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Oye, Pablo, no, espérame, si Dios me dio ese don, yo puedo hacer con él lo que quiera. Mira, soy muy espiritual y puedo aquí hasta hacer una maroma si quiero. Pues no. Hay mandamientos del Señor. Pablo no estaba hablando por su cuenta, estaba hablando por el Espíritu de Dios. Es un Dios de paz, es un Dios de entendimiento, de comprensión, de enseñanza. ¿Las mujeres pueden tener el don de profecía? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Hay reglas, así como hay reglas para los hombres cómo se ejerce el don de profecía, también para las mujeres. Pero nosotros tenemos mujeres que tienen el don de profecía. Yo trabajo muy de cerca con el Ministerio de Mujeres y me doy cuenta que hay mujeres que Dios las ha dotado de dones impresionantes. Y en donde puede haber personas que no les guste, pero yo aprendo. Así como lo oyes. ¿Sí? Así que si alguno se cree profeta o espiritual, debe de reconocer que todo esto son mandamientos de Dios y que no podemos ejercer los dones como nosotros querramos. No, pues es que hoy me sentí muy animado y por eso. No es así. Tenemos que ser apegados a la palabra de Dios. Concluimos. Así que, hermanos, procurad profetizar. Esfuércense en profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Padre amado, pues estamos hoy aquí delante de ti, escudriñando la Escritura, porque ahora entendemos que este don que tú has puesto en la iglesia, Señor, tiene como finalidad enseñar a los hombres a que comprendan, a que reciban la revelación de tu palabra, Señor, a que sean edificados, a que entiendan lo que tú quieres decirles a través de las Escrituras, no lo que nosotros queremos decirles. Gracias, Señor, porque tú nos ordenas que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna.
y ellas dan testimonio de Jesucristo. Y solo Jesucristo nos lleva a tu presencia. Así es que gracias, Señor, porque nos permites entender y comprender tu palabra para poder tener una vida espiritual sana. Gracias, Señor, porque nos has puesto aquí en la iglesia en donde has derramado tantísimos dones, y entre ellos el de profecía, que nos compromete a apegarnos a la palabra de Dios, a solo decir lo que dice tu palabra y no otra cosa. Gracias, Señor, por todo eso. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.